Si tenés 100.000 pesos hoy en día y querés invertirlos, hay varias cosas que tenés que tener en cuenta. Número 1. Hoy en día la inflación en Argentina es del aproximadamente 110% si vamos 12 meses hacia atrás, pero si proyectamos a futuro lo más probable es que estemos arriba del 150%. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestra inversión no puede depender del peso argentino y de lo que pase con la economía argentina. Además, estamos en un año electoral y esto significa que el mercado local, así como también el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar básicamente, podría dispararse completamente. Y es por esto que también tenemos que tener mucho cuidado. Por ende, vamos a ver paso a paso en qué invertiría yo 100.000 pesos. Primero que nada, vamos a las pantallas y ya estamos en nuestro Excel. Como puedes ver acá, lo primero que tenemos es el ticker de cada uno de los primeros CDRs, que no son todos, pero son los primeros CDRs en los cuales yo voy a invertir. Y al lado tenemos cada mes. ¿Esto por qué es? Porque cada uno de estos CDRs nos va a pagar básicamente dividendos en distintas fechas. Pero lo que yo busqué es que todos los meses pudiéramos recibir dividendos. O sea que si vos armás esta cartera, absolutamente el 100% de los meses vas a cobrar dividendos. Y como podés ver acá, todas estas empresas pagan de forma trimestral. ¿Qué significa trimestral? No significa cada 3 meses, sino que significa que en el año paga 4 veces. O sea, en un año hay 4 trimestres y por ende estas empresas pagan de esta forma, pero no necesariamente significa cada 3 meses. ¿Por qué? Porque como puedes ver, Walmart paga en abril y en mayo. Sin embargo, además de en estos 2 meses, también paga en enero y en septiembre, lo que son 4 pagos, y a esto se le denomina trimestral. En definitiva, como podés ver, donde hay una X es el mes en el que te va a pagar dividendos cada una de estas empresas y bueno, Walmart pagaría en enero, abril, mayo y septiembre y así puedes ir viendo cada uno de los distintos CDRs. Pero esta es solamente la primera parte. Vamos ahora al apartado específico de justamente, bueno, ¿en qué otros CDRs invertiría yo? En principio tenemos los 4 que acabamos de ver. ¿Pero por qué estos 4? Bueno, por el tema de dividendos. Más abajo añadí otros 3 CDRs o otras 3 acciones en las cuales yo invertiría. Sin embargo, si bien algunas de estas pagan dividendos, no voy a invertir en ellas por esta razón. Es decir, no voy a invertir en ellas porque paguen dividendos, sino que voy a invertir en ellas porque pienso que su precio puede subir fuertemente. Y no solamente yo, sino que ya vamos a ver más adelante quién es más, pero en principio vamos con esto. Por una parte tenemos el ticker de cada uno de los CDRs. Tenemos Coca-Cola, Citigroup, McDonald's, Walmart, PayPal, Adobe y Visa. Al lado tenemos el Yield. ¿Qué es el Yield? Es el retorno en dólares que nos van a dar cada año a través de dividendos, al menos con los valores hasta la actualidad. Esto es súper sencillo de verificar. Vos te podés venir a la web de investing.com, como yo estoy en este caso, y vas a ver que el rendimiento por dividendos, en este caso de Coca-Cola, es de aproximadamente 2,83. Valor el cual, si venimos a nuestro Excel, como puedes ver acá aparece un 3, pero si yo hago clic, en la parte superior, digamos, donde sí me muestra los decimales, es un 2,8%. Es exactamente esto mismo con cada uno de los CDRs. Al lado de esto tenemos el precio de cada uno de estos CDRs. Por ejemplo, en este caso, al momento de estar grabando este video, que es algunos días previo a que se publique, el CDR de Coca-Cola está cotizando a unos 6.175 pesos. A la derecha de esto cargué la cantidad de CDRs que yo compraría de cada una de estas empresas. Como puedes ver, la gran mayoría es un CDR, pero en el caso de PayPal y Adobe elegí 2 CDRs. A la derecha tenemos entonces la inversión total, o sea, la cantidad de dinero total que yo tendría que invertir en cada CDR. Esto es muy sencillo, o sea, si yo tengo que comprar un CDR que sale 6.175, entonces invierto 6.175. Pero si comprara 2 sería el doble. Bueno, es así de sencillo. A la derecha tenemos la ponderación. ¿Qué significa ponderación? Significa del total de dinero que yo voy a invertir, cuánto voy a poner en cada empresa. Si te fijas, más a la derecha donde dice inversión total, acá yo tengo la cantidad de dinero total que voy a invertir. ¿Y esto cómo se calcula? Muy fácil. Sumo todas las inversiones que voy a hacer. Por lo que tenemos aproximadamente unos 72.000 pesos. Y por ende, de estos 72.000, más o menos redondeando los números, estos 6.000 pesos representarían un 9%. Es simplemente eso. Y a la derecha tenemos el rendimiento medido en pesos que tendríamos de cada uno de estos CDRs por el pago de dividendos. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Si yo estoy invirtiendo 6.175 y me pagan el 2,8%, estoy recibiendo un rendimiento de 172 pesos con 90 centavos. Sin embargo, todo esto está dolarizado. Entonces, si por lo que sea el peso se devalúa más todavía y el dólar sube, a mí me van a pagar más cantidad de pesos.
O sea que el yield yo lo voy a medir siempre en dólares y como puedes ver a la derecha, el yield promedio que estoy recibiendo acá es del 1,3%. Esto es obviamente contemplando que hay CDRs que no nos van a pagar, como por ejemplo el caso de PayPal, pero aún así se contempla en este promedio. O sea que en realidad los que sí pagan van a pagar un yield bastante más alto. En definitiva, hasta el momento tenemos un rendimiento bastante conservador de un 1,3% medido en dólares. Pero ahora lo que nos interesa saber a nosotros como inversores es definitivamente, bueno, cuánto espero que suba o baje cada una de estas acciones. Para esto me vengo a la siguiente hoja en donde tenemos, bueno, los mismos tickers o símbolos y tenemos el precio que los analistas de Wall Street y de Morningstar, que es una web de análisis, determinaron para cada uno de estos activos. Por si tenés la duda de dónde obtengo estos valores, es muy fácil. Me voy a la parte de Ratings en Seeking Alpha y acá me voy a dirigir, como puedes ver, estamos en Coca-Cola. Voy a ir a la parte donde dice Wall Street Analysis o Analysis y en este caso voy a ver el average, el promedio, ni siquiera voy a ver el precio máximo al que esperan, sino el promedio, el consenso de los analistas. Como puedes ver, es un precio promedio de 69,28. Esto significa que esperan que cada acción de Coca-Cola tenga este precio. Y como puedes corroborar en el Excel, ese mismo valor lo pongo en Coca-Cola. Así de sencillo. Ahora hago exactamente lo mismo con Morningstar. Fíjate que yo acá tengo cargado un 58 y si me dirijo hacia Morningstar y voy hacia abajo, vas a ver que el fair value, o sea, de nuevo lo mismo, el valor intrínseco que esperan, es de 58. Si bien, inversores, estas no son las estimaciones que yo tengo para estas empresas, siempre para ustedes elijo utilizar estas para que ustedes puedan ver lo que esperan otros expertos y no lo que pienso yo que va a pasar. Sin embargo, ya sabes que este tipo de videos no son asesoría ni recomendaciones de inversión. Sin embargo, si vos querés que yo sea tu asesor, para esto tenés la explicación paso a paso en las tarjetitas y en la descripción de este video, sabiendo que no tiene ningún costo extra, no vas a pagar nada extra ni muchísimo menos. Pero mientras, continuamos en el Excel y vamos a ver la parte de precio. Acá es básicamente a lo que cotizan en dólares al momento de estar grabando este video. Al lado tenemos el valor promedio. ¿Qué es este valor promedio? Es básicamente el valor intrínseco, o sea, a lo que deberían cotizar estas acciones, según los expertos. O sea, básicamente estamos obteniendo el promedio entre lo que opina Wall Street y lo que opina Morningstar. De esta forma, el promedio de Coca-Cola es de 63,64 dólares. Y al lado tenemos la suba o baja esperada. De esta forma, en Coca-Cola, como se espera que pase de 59,76 a 63,64, entonces es una suba esperada del 6,49%. Esto obviamente todo calculado automáticamente. Y así, como puedes ver, tenemos la suba de cada uno de estos CDRs. Si bien, si vos me preguntaras a mí, espero que PayPal suba mucho, al igual que los expertos, tal vez en Adobe y en Visa difiere un poco porque espero un crecimiento un poco más grande. Por ejemplo, mismo ocurre con todos los CDRs. Pero bueno, acá ya sabes, utilizo los valores de los expertos y no lo que pienso yo. En definitiva, a la derecha tenemos la ganancia promedio que nos ofrecería cada una de estas inversiones, es simplemente un promedio de todas estas. Y más a la derecha tenemos el yield, que acordate que era de 1,27 más o menos, que lo teníamos en la hoja anterior. Muchas veces en estos videos me preguntan, ok Ariel, pero ¿cómo hago para invertir en esas empresas? Esto es muy sencillo. Te venís a tu cuenta de Bull Market, vas a la parte de operar, acá vas a donde dice cargar orden y acá vas a poner el ticker o símbolo de la empresa que vos quieras. Por ejemplo, Coca-Cola. Hago clic en la primera opción, me salen las opciones, acá ya lo tenés en la caja de puntas explicado en ese video si es que no lo entendés todavía. Y acá simplemente, bueno, cargas la cantidad de CDRs que quieras comprar, te va a decir el precio que tenés que pagar, yo le voy a poner hasta cancelar mi oferta y acá simplemente sería darle a continuar. Yo acá, por ejemplo, voy a cargar que quiero pagar 4.000 pesos por cada CDR, le voy a dar a enviar, voy a decir que acepto la oferta, confirmo y listo, ya está la orden enviada. Así de fácil. Ahora que ya tenemos las acciones en cartera, voy a ir a la parte de criptos, porque acordate que hasta ahora teníamos unos 72.000 pesos más o menos invertidos. ¿Cómo voy a invertir lo que falta? Bueno, voy a poner 20.000 pesos en USDT. ¿Qué es USDT? Es una criptomoneda que vale lo mismo que un dólar, o sea que básicamente estoy comprando dólares. Y voy a hacer una especie de plazo fijo con criptomonedas, que es algo muy similar. Y después voy a invertir 6.000 pesos en Bitcoin con otros 2.000 pesos en Ethereum, esperando un rendimiento de los USDT un 3% por este plazo fijo que te comento y la suba de Bitcoin de un 15% con un 20% de Ethereum respectivamente. Estos valores son súper conservadores, pero suponiendo que es un escenario optimista, esperando que de acá al año que viene tengamos
un escenario alcista. Ahora, ¿cómo se calcula el retorno total? Bueno, en el caso de las criptos esto es así como lo veías antes, no tiene más. Pero en el caso de las acciones lo que se hace es sumar lo que te pagan dividendos más lo que esperamos que suba de precio según los analistas. Y de esta forma esas dos cosas juntas nos dan el retorno total. Y a la derecha tenemos el rendimiento promedio de toda nuestra cartera que esperan los expertos de un 18% en dólares. Si bien este promedio es demasiado abierto porque como puedes ver tenemos a McDonald's que nos va a rendir casi un 0%, con respecto a una PayPal que nos va a rendir un 71%, entonces es demasiado grande el abanico, pero repito, estoy utilizando los datos que usan los expertos. Si es mis datos personales, yo espero un rendimiento un poco más alto, pero con valores un poco más cercanos y no tan grande la diversidad de rendimientos esperados. Ahora, en el caso de comprar criptos, es exactamente lo mismo que habíamos visto antes con Bull Market, pero utilizas un exchange. Yo en este caso utilizo Binex, vos puedes utilizar el que quieras. Acá me voy a venir a la sección que dice Spot y acá voy a poner Convertir. Una vez acá voy a poner qué moneda quiero gastar. Yo quiero gastar USDT, que es justamente esta criptomoneda estable que te mencionaba antes, y voy a elegir qué cripto quiero comprar, en este caso Bitcoin. Vamos a suponer que yo quiero comprar el equivalente a 4 USDT, o sea 4 dólares. Simplemente cargo este valor, le doy a convertir, fíjate son solamente 4 dólares, no tengo que invertir muchísimo dinero, voy a confirmar. Ahora, para comprar las criptos es prácticamente igual de fácil que lo habíamos visto recién en el caso de comprar acciones en Bull Market. O sea, acá lo que hago es me voy al exchange, en este caso utilizo Binex, acá voy a donde dice Spot, voy a seleccionar la opción de convertir y una vez acá voy a cargar, bueno, con qué cripto quiero comprar. Por ejemplo, yo quiero comprar con USDT y qué es lo que quiero comprar. En este caso, Bitcoin o Ethereum. Y acá voy a poner, por ejemplo, 6 USDT que yo quiero gastar. Fíjate que son montos pequeños. Le voy a dar a convertir, confirmar y automáticamente ya tengo los Bitcoins en mi cuenta. Igualmente, si no sabes cómo llevar dinero desde, por ejemplo, tu banco o Mercado Pago hasta Binex, lo tenés explicado en las tarjetitas y en la descripción de este video. Sin embargo, inversores, lo que me parece más importante y siempre recalco en este canal es que la clave acá es vos estudiar y tomar tus propias decisiones. Por ende, me gustaría que me dejes en los comentarios qué opinás vos de este portafolio. Y otra cosa súper importante es que el Excel que viste todo completo y detallado y con las fórmulas actualizadas y demás, lo vas a tener completamente gratis en la descripción de este video. Lo único que te voy a pedir a cambio es otra cosa gratis para vos, que es darle me gusta, comentar, suscribirte, darle apoyo a este canal porque de esa forma nos ayudas muchísimo, así que desde ya, muchas gracias. Y también te voy a estar dejando acá un video donde te explico mis ingresos pasivos con inversiones por si querés aprovecharlas. Desde ya, muchísimas gracias, inversores.